y vamos saludando, por supuesto, en honor al tiempo, vamos saludando y dejando con usted al nuestro querido anfitrión del programa, el doctor en arte Javier Fernández. Adelante, Javier, y por supuesto para que presente a nuestro gran invitado el día de hoy. Adelante. Muy buenas, ¿se me oye? A ver. Impecable, impecable. Vale, estoy con el micro nuevo. Bueno, pues aquí estamos, en un programa muy especial. La verdad es que tenía muchas ganas de traer a Salim aquí, después de que ya hicimos estos análisis previamente con Iru y con David Barea. Y, oye, pues yo creo que viene bien, ¿no? Ir teniendo, pues eso, un multiángulo a la hora de poder enfocar a alguien que es tan trascendental en nuestra época y de esa manera, bueno, pues poder compartir un poquito, bueno, pues discernimiento. Así que nada, pues, doy paso a Salim, que por cierto es un placer tenerte aquí, compañero, y vamos adelante con todo. Muchas gracias, Javi, por la invitación y al señor Jorge Osorio también por permitirme estar aquí con ustedes. Un saludo pues a toda la audiencia y nada, aquí estamos para compartir con este tema de mucha actualidad y de mucha importancia a nivel mundial. Muchas gracias. Gracias y bienvenido a ambos. Pues gracias. Y nosotros somos los agradecidos, Salim. Nosotros somos los agradecidos. La verdad que contar con alguien, lo han puesto. Oye, Javier, increíble. Muchos que conocen el trabajo y que siguen el canal, las redes sociales de Salim lo han dicho. Oye, es una eminencia. Así que para nosotros estamos muy gratos de contar con tu presencia. Adelante, Javier, y vamos estableciendo y poniendo en contexto el programa del día de hoy. Adelante. Bueno, pues nada, más que nada, antes de darle paso a Salim, me gustaría hacer un pequeño recopilatorio de imágenes que he traído, ¿no? Que he estado investigando estos últimos días y también un pequeño clip que creo que va a volver a sorprender a todos, ¿no? Que está sacado del canal Nuevo Desorden Mundial, porque, bueno, se suele hablar mucho de las conexiones de Trump con el sionismo, por supuesto, ¿no? Y con el jesuitismo, pero viene bien tener presente un poco que también pues tiene una gran y enorme conexión con esa nobleza negra que tanto conviene no olvidar, ¿no? Entonces, unas cuantas imágenes valen más que 1000 palabras y luego, si quieres, Salim, lo podemos comentar y ya te doy paso para que tú desarrolles todo lo que has traído, que tengo muchísimas ganas. Entonces, bueno, vamos a compartir pantalla y vamos a empezar, bueno, pues con esto, porque yo creo que es que directamente te lo ponen a la cara, ¿no? O sea, he estado indagando un poco en lo que es el Trump Store, porque parece ser que, claro, como el ídolo de masas necesita su merchandising, bueno, pues te lo están poniendo a la cara. Te están poniendo a la cara la clave cabalística 4547, que es el 911 encubierto, y si no queda claro, bueno, pues ya lo tenemos, ¿no? Ya estuvimos hablando el otro día con David Barea sobre la figura profética del Mesías de Edom, ¿no? Con el 424, pero aquí lo tenemos. Entonces, bueno, me voy a ir enseñándoos algunas imágenes que creo que resultan bastante esclarecedoras. Esta a mí me ha llamado muchísima la atención. Está sacada de la página de reporte de Greg Reese, que os recomiendo a todos en Instagram. Se ha bajado, de hecho, de la página de Infowars, este hombre. Era como un agregado de Alex Jones y lo ha dejado porque, bueno, pues se está dando cuenta, ¿no? de todo el pastel. Y mirad lo que tenemos aquí. Que alguien me explique por qué está el trofeo de la Copa del Mundo en el despacho de Trump, porque no lo sé. No sé si los dos tenéis alguna idea y alguna noción de ello, o los espectadores me pueden decir qué hace eso ahí. Bueno, el Mundial será el otro año, ¿no? ¿El qué, perdona? El Mundial será en 2026 en Estados Unidos, uno de los países organizadores. ¿En Estados Unidos? Sí, será en México, Estados Unidos y Canadá. Será en esos tres países. Supongo que tendrá relación con eso. Vale. No tenía ni idea. Pero bueno, pues mira, llamativo ahí, sinceramente. Sí. Vale, luego otra imagen que es interesante, porque, bueno, David Icke está que echa humo su web con todo el tema de Trump, porque, bueno, David Icke es de los periodistas alternativos que más se le está criticando dentro de lo que él llama el mundo alternativo a mainstream, ¿no? Que ha caído en las redes de Trump, y él lo está denunciando desde el día 1 que todo es una psyop. Entonces, fijad lo que dice aquí. Voy a intentar traducirlo. Trump previsible, todo el plan a la cara. Permitir que jamás rompa la seguridad el día de octubre sin responsabilidad. Usar esto como una excusa para hacer un genocidio y crear el building site, o sea, es decir, el lugar de establecimiento de un nuevo edificio de Trump, que nadie puede vivir ahora allí, y entonces que los palestinos se tienen que mover. Y es que no sé si sabéis
que la primera, me imagino que sí, el primer presidente con el que se ha juntado Trump es Benjamin Netanyahu. Entonces yo, Jorge, preguntaría a todos aquellos que dicen que está drenando el pantano, ¿qué más pruebas hacen falta? Es que de verdad. Claro, no, y espérate, al margen el día de ayer justamente sale Trump con Netanyahu y anunciando que va a tomar la posesión de la franja de Gaza, justamente. Esto es lo que comenta aquí David Icke en su Twitter. Claro, o sea, aquí está. ¿Vale? Y luego, por cierto, ahora vamos a detenernos en la figura de Miriam Adelson, que le ha asegurado 100 millones de dólares, nada menos, para lo que fue la campaña de Trump y que, claro, que haga lo que ella quiere. Esto es interesante. Redesarrollar Gaza como un resort para israelíes, casi nada, y asegurar el Gran Israel y reemplazar la mezquita de Al-Aqsa con el templo reconstruido, cosa que aquí hemos tocado mucho, ¿no? Entonces, bueno, pues ya estamos viendo cómo todo se va dando. Vamos a seguir compartiendo imágenes. Y viste, Javi, disculpa, ¿viste el video cuando Netanyahu llega a la Casa Blanca? Trump lo recibe. Incluso es el mismo Trump que le saca la silla, espera que se siente. Parecería como cuando llega tu jefe, ¿no? A tu casa y lo atiendes, te vives por atenderlo. Eso la gente lo comentó mucho y luego las declaraciones que está diciendo sobre Gaza. Ya él dijo que quería reubicar a todos los palestinos en otro lugar. Y esto hace parte del plan, ¿no? De ocupación total del territorio. Así que muy interesante eso que plantea David Icke también. Sí, menos mal que está drenando el pantano, Salim, porque no sé, está drenando Gaza, más bien. Sí, claro. No sé, sinceramente. Es que a mí, ¿sabes lo que pasa? Que aquí en esta casa, en Dirección Correcta, hemos muchas veces, Jorge y yo, ironizado sobre qué más hace falta para que tantísima gente del mundo alternativo abra los ojos por delante de todo esto que estamos presentando en nuestros canales. O sea, yo es que de verdad me quedo impresionado. Ahora, si quieres, podemos empezar, después de que compartas estas noticias, si quieres, podemos empezar un poco sobre ese concepto de disonancia cognitiva, que me imagino que tú también en tu canal te encontrarás, porque es que parece increíble, de verdad. Sí, es complicado de comprender, la verdad. Muy complicado. Bueno, aquí tenemos, ¿no? En plan, bueno, pues una rabia tremenda dentro de lo que son los críticos por la propuesta de Trump de la Riviera del Oriente Próximo. Bueno, pues nada, se ve que después de limpiar Gaza, bueno, pues tienen que llegar ciertas cosas. Aquí tenemos más noticias, bueno, sobre que, por cierto, Netanyahu ya lo dijo claramente. Muchísimas gracias, presidente, de nuevo, porque sin lugar a dudas, usted ha sido el presidente de Estados Unidos más amigo de Israel que ha habido jamás, jamás. Bueno, pues nada, seguimos. Aquí más noticias, ya habréis visto esto, me imagino, ¿no? Lo que es el proyecto Stargate, con inyecciones ARN para curar el cáncer. Aquí lo tenemos de nuevo. Jorge, sigo diciéndolo, yo no sé qué más hace falta, de verdad, no sé, tendrá que poner aquí, en lugar de ARN, tendrá que poner la palabra que empieza por gra y acaba por feno, ¿no? Sí. Para que lo sí. más claro. Absolutamente no, y espérate, porque también está la figura de Milei, que hoy día también alcanzó mucha popularidad en las redes, porque acaba de anunciar que también va a seguir el camino de Trump, justamente de salir de la OMS. Lo que no saben es que lo va a seguir apoyando. Claro, porque sale de la OMS, pero se pone a apoyar a Gavi, que es la fundación de Bill Gates. Pues bueno, nada, pues oye, vale, me paso de Guatemala a Guatepeor, como decimos en España. Bueno, encima ya dicen, Estados Unidos, que quiere marcharse del Consejo Humanitario de la ONU. Y bueno, pues ahí para finalizar, antes de poner un pequeño vídeo, aquí tenemos, ¿no? A la multimillonaria vida pro-israelí que susurra el oído de Trump. Bueno, más que susurrar, le da 100 millones de dólares. Después de que su difunto marido, que ahora os lo voy a poner, le diera 200 o no sé si fueron 200 millones. Este es el Don Adelson, que es, bueno, un antiguo magnate de casinos de Las Vegas, súper apegado a los Rothschilds. Pero, Trump va a drenar el pantano con ayuda del dinero de esta gente, No os preocupéis, que todo está muy bien. Bueno, ya para terminar en esta pequeña presentación, que creo que merece la pena compartirlo de nuevo, como os decía antes, que este es un vídeo que puse hace 2 programas cuando estuvimos con Iru, pero me apetecía mucho compartirlo de nuevo porque vi que tenía todavía un poquito más, son 2 minutos y medio. Salim, como te decía al principio del programa, normalmente se habla mucho de las conexiones de Trump con el sionismo,
Pero claro, como el sionismo a su vez es una herramienta de las casas reales europeas y la nobleza negra, etcétera, etcétera, aquí tenemos a nada más y nada menos que los Gaetani, que están súper próximos a posiblemente la familia más poderosa del mundo, que es los Máximo, que son los principales dirigentes del Vaticano. Pues atención a las conexiones de este señor que hoy estamos analizando con esta familia. A ver qué te parece. Ahí va. El príncipe Rofredo Gaetani salió con Ivana Trump y es amigo de Donald Trump, quien tiene varias conexiones con la mafia italiana y la familia del crimen Gambino. Ese ya Concrete, propiedad de genoveses y Gambino, participaron en la construcción de las Torres Trump en Manhattan. Atlantic City fue construido por la mafia y fue donde Trump se construyó su casino. La mafia celebró una de sus primeras reuniones en 1929, conocida como la Conferencia de Atlantic City, que incluía jefes de la mafia italiana, judía e irlandesa. Donald Trump compró parte de la propiedad para su casino al sicario de la mafia, Salvatore Testa, y utilizó al abogado de la mafia, Roy Cohn. Roy Cohn también trabajó para el ex jefe genovés, Tony Salerno, el jefe de Gambino, Carmino Galante, y John Gotti. La mafia lava sus ganancias criminales personales a través de los casinos, y ha dirigido los casinos en Atlantic City desde sus inicios. Muchos casinos en Atlantic City, incluido el de Trump, quebraron porque la mafia se quedó con las ganancias. Robert Libuti frecuentó el Trans Plaza, hotel y casino, y fue socio de la familia criminal Gambino y amigo de John Gotti. El príncipe Rofredo Gaetani del Águila de Aragón a Lobatelli es el duque de Sermoneta, en Lacio. La antigua familia Sermoneta, de Lacio, usó el fénix renacido del fuego en su escudo de armas, y la región de Latium fue rebautizada sutilmente como Lacio, en alusión a Lázaro, para representar el renacimiento del Imperio Romano. La razón por la que el príncipe Rofredo Gaetani y su hermano el príncipe Luca Gaetani fingieron sus muertes es porque ellos son quienes dirigen secretamente a Donald Trump y han estado ocultos en Suiza, trabajando estrechamente con la Casa de Saboya. Donald Trump está trabajando para la familia Gaetani y en connivencia con la nobleza negra, el Vaticano, los jesuitas, la Cosa Nostra y otros miembros de la realeza europea y del Medio Oriente. El príncipe Honorato Gaetani fue ministro de... Bueno, pues... ¿Qué me decís, compañeros? Clarísimo. Está el pantano desde dentro, ¿eh? Sí, es que ahí se nota cómo entran en función los tentáculos de cada facción de los poderes religiosos, políticos, económicos. Y bueno, y tú lo sabes muy bien que detrás de esto hay unas familias que no son las que salen en la revista Forbes como los más poderosos y millonarios del mundo. Ellos no salen en noticieros. Y quienes han investigado un poco más, sobre todo, han seguido la pista, ¿no?, de estos linajes que ellos se consideran casi que semidioses, pues se entiende realmente quiénes dominan el mundo y sobre todo quiénes son los que colocan a personajes como Trump a ejecutar estas agendas. Y por eso es que hay un mesianismo en torno a la figura de Trump, que es un mesianismo apoyado e impulsado desde el mundo evangélico, pero también desde el rabinato, una facción importante del rabinato, como ustedes lo compartían con los hermanos Barea, con el Mesías de Edom, y que a mí me pareció fantástico el video que me compartiste, Javi, de ese programa, porque se hacen unos enlaces muy importantes y bueno, y lo que yo quiero compartir para sumar a esa investigación hoy es el tema también de la profecía, porque hay un patrón que se repite, que es precisamente lo que quiero compartir acá y por qué Trump es el elegido de ellos, de los que están detrás de todo esto, ¿no? Las familias. Genial, pues cuando quieras, vamos para adelante, estoy encantado. Ok, puedo compartir pantalla, ¿verdad? Vamos a ver aquí. A ver. Ahí ustedes me dicen si se ve. A ver. Ahora sí. Ahí sí. Perfecto. Ahí se ve la pantalla. Ah, ok, ahí está, ahí lo veo. Bueno, en torno al tema de Trump, esto está ligado al tercer templo, indudablemente. De hecho, ahorita Javi nos mostraba la denuncia que hizo David Icke de cómo hay un paso a paso en Medio Oriente para conseguir ello, bueno, terminar de drenar el pantano, como dice Javi, y al final uno de sus principales objetivos en la región es apoderarse de Jerusalén y el tercer templo, poder reconstruirlo. Claro, eso hay un problema porque en medio de esto está el Domo de la Roca y la mezquita de Al-Aqsa. Sin embargo, los hebreos, cuando uno estudia la historia, nos vamos a comenzar a dar cuenta de que hay un patrón que ellos ejecutan y se repite
a la hora de construir sus templos. Pasó con el primer templo, pasó con el segundo templo y va a suceder con el tercer templo. Y en medio de esto está la profecía de las 70 semanas, que la traigo acá, que es del documento bíblico. Seguramente muchos la habremos escuchado. Y la voy a mencionar porque esta profecía es muy importante para entender lo que está ocurriendo en la actualidad. Esta profecía, que desde el mundo evangélico se interpreta que su cumplimiento fue en el tiempo de Jesús, si bien puede encajar en aquella época, se pasa por alto lo que dice Daniel en el capítulo 12 cuando afirma de que las palabras de ese libro estarían selladas hasta el tiempo del fin. Un tiempo-espacio hacia futuro. Pasó la época de Jesús y no fue el tiempo del fin. Es decir, que la profecía nos estaba mostrando eventos que sucederían muchísimo tiempo después de esto. Y las 70 semanas está denunciando el fin del plan de estas familias, el plan sionista, el plan de las familias más poderosas, la destrucción de Jerusalén y la destrucción del tercer templo. Entonces voy a leerla así por encima para que nada más lo refresquemos. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Este es un mensaje que dice el documento que le dicta Gabriel a Daniel, ¿no? Uno de los profetas mayores, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Esta profecía está dirigida a los eventos en torno al pueblo de Israel. Cuando aquí se habla de un Mesías, no es Jesús, es el Mesías de ellos, porque al final el término Meshiach, que traduce ungido, es un término que utilizan los hebreos para esperar al hombre que va a enviar su Dios, ¿no? Para que venga a liberarlos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, que esto es otro punto clave cuando investigamos las características de cómo los rabinos y los estudiosos de la Torá perciben la venida de su Mesías. Ellos te dicen de que el Mesías va a ser un príncipe de este mundo y que va a tener unas condiciones que ahorita la voy a repasar. Ellos hablan de 6 condiciones específicas para identificarlos. Entonces dice que habrá 7 semanas y 62 semanas. En ese tiempo se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Entonces aquí hay algo clave para entender por qué aquí habla del tercer templo. Cuando se destruye el templo de Salomón, ese templo fue destruido prácticamente por completo por Nabucodonosor y las tropas de Babilonia. Los hebreos son exiliados a Babilonia y duran 70 años allí. ¿Qué pasa? Que de ese primer templo no quedó rastro. Cuando ellos llegan y reconstruyen nuevamente el templo, el segundo templo, ese segundo templo no se parecía ni era tan grande como lo fue el primero. De hecho, los hebreos siguen celebrando, ¿no? Tanto el pesar que celebrando no sería el término, más bien conmemorando la destrucción del primer templo y del segundo templo como un símbolo y un recuerdo pues del dolor y el sufrimiento que tuvieron que padecer al ver sus templos destruidos. Del único templo que quedó un muro es del segundo. Entonces, en esta época de esta profecía no existía todavía el segundo templo. Cuando los hebreos salen de Babilonia, porque aquí Daniel estaba en Babilonia junto con los exiliados, es tiempo después que se reconstruye. Entonces, si del primero no quedó ningún muro, pero del segundo sí, ¿a qué templo se está refiriendo la profecía que se va a reconstruir edificando la plaza y el muro? El único muro que hay en la actualidad es el muro occidental, el muro de las lamentaciones, que dicen ellos mismos que es el único rastro que quedó del segundo templo, donde van ellos allí a hacer sus rezos, ¿no? Y dice que esto será en tiempos angustiosos. Tiempos angustiosos, tal vez como los que podríamos estar viviendo con lo que está ocurriendo en el mundo, y tiempos angustiosos cuando se le dé a estos señores por quitar el domo de la roca y la mezquita de la Sac allí en la explanada. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y el fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Entonces aquí dice que el Mesías de ellos se le quitará la vida y se destruirá la ciudad y el santuario. Entonces los cristianos interpretan que esto fue cuando Tito, emperador romano, entró a Jerusalén y destruyó la ciudad y el segundo templo. Pero vuelvo y repito,
la profecía de las 70 semanas está hablando hacia el futuro del tiempo en el que le fue dictado a Daniel. Y el Mesías no era Jesús. ¿Por qué? Porque ellos no reconocieron a Jesús como su Mesías. Por lo tanto, está hablando de otro personaje que aún no ha venido y que siguen esperando. Entonces aquí nos dice que hay un príncipe que va a venir y destruirá la ciudad. Bueno, Tito no era príncipe, era emperador. No encaja tampoco el símbolo. Entonces, este príncipe que está hablando acá es el Mesías que están esperando los árabes, o más bien los musulmanes, Al-Mahdi, que sé que sobre todo del lado occidente no hemos escuchado mucho, no conocemos muy bien de que los musulmanes tienen sus profecías y también están esperando a su enviado. Javi o señor Jorge, si tienen algo que opinar o decir, por supuesto me dicen en cualquier momento que quieran intervenir. Entonces, sí, adelante, Javi. Sí, no, simplemente voy a decir que me parece súper interesante, que ya lo estuvimos hablando en tu canal, de hecho, con respecto al tema del príncipe, porque acuérdate también que además del Mahdi, que de hecho tengo muchas ganas de, ya te diré para hacer un programa a partir de un libro que tengo sobre las profecías islámicas, que es interesantísimo, pero también me está recordando a Kalki, que era el avatar hindú, que venía también en caballo blanco y que era precisamente un príncipe indoario. Entonces es interesantísimo, o sea, es súper profundo esto. Sí, claro, y ahí están los enlaces precisamente para comprender más el símbolo. Entonces, además encaja lo de príncipe porque cuando Yahvé, esto está en la Biblia, en el Génesis, cuando Agar es desterrada con Ismael, nosotros sabemos que Yahvé le hace una promesa a Abraham y a su hijo Isaac. Ya sabemos qué promesa es, ¿no? La tierra prometida, que haría una gran nación. Pero él le hace una promesa también a Agar y a Ismael. Le dice que de su hijo Ismael surgirían muchas naciones y él sería fiero y su mano sería contra todos y la mano de todos contra él. De Ismael descienden las tradiciones islámicas hacia futuro, que luego pues los pueblos árabes terminarían adoptando como religión. Pero Yahvé le dice a Agar que de esas naciones o de su hijo surgirían 12 príncipes. Y resulta que dentro del Islam se habla de los 12 imanes. Sobre todo en la corriente chiita es un poco más fuerte la creencia mesiánica, ¿no? Aunque en la sunita también se tiene, pero distan un poco en la interpretación. Sin embargo, se habla de 12 imanes y ellos dicen que ya han venido 11 y están esperando al 12º imán, que sería el 12º príncipe. Bueno, ese personaje es el que se va a enfrentar con el líder o el Mesías de los hebreos en un conflicto entre estas dos razas que históricamente, bueno, y en la actualidad se siguen dando con todo. Entonces, quien va a destruir en la ciudad de Jerusalén por tercera vez y el tercer templo van a ser los árabes. De hecho, hay algunos otros documentos también proféticos que hablan del surgimiento del Islam y cómo comenzará a invadir el mundo y tendrá fuertes enfrentamientos con sus hermanos, porque son razas, bueno, hermanastros, por así decirlos. Y continúa por acá diciendo: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que esté determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, aquí ya repasando la profecía, yo quiero resaltar esta parte porque aquí es donde comienza la profecía a desenvolverse. Cuando dice acá, desde la salida de la orden. Ahí inicia las 70 semanas. Habla de 7 semanas, 62 semanas, que suma 69, y la última semana, que es acá al final, por otra semana, para sumar 70 semanas. Obviamente esta es una profecía muy compleja de ubicar en el tiempo, porque se han hecho muchas interpretaciones de que si las semanas realmente son años, de que si son décadas, de que si son meses, y yo intenté comprenderla en varias interpretaciones y la verdad es muy difícil. Y llegué a la conclusión que la única forma de identificar estos acontecimientos es por la señal. Es decir, cuando nosotros veamos el tercer templo en plena reconstrucción, ahí ya podemos entender que estamos en medio de esto. Pero a mí me llama la atención la parte de la orden. ¿Y por qué me llama la atención lo de la orden? Por esto. Cuando hablamos de la creación del Estado de Israel de manera oficial allí en lo que antes era Palestina, históricamente algunos han interpretado la orden como la resolución 181 de la ONU en 1947, que ahí fue donde le permitieron
en esa repartición de tierras, retornar a los judíos a ese territorio, ¿no? Después de todo el tema del holocausto, que, bueno, y que yo sé que es un tema delicado de hablar, pero ese tema del señor del bigote les sirvió, es decir, les trajo más beneficios a ellos en su plan de dominio que el sufrimiento que evidentemente vieron muchas personas. Pero bueno, eso es un tema que en otro momento, Javi, podríamos también tocar, porque yo sé que genera mucha polémica. Otros interpretan... Sí, adelante, Javi. No, simplemente te decía que sí, totalmente. Pero vamos, o sea, absolutamente de acuerdo en lo que comentas. Ahí, en ese caso, siempre emplazo a indagar en los trabajos de compañeros que hemos tenido en esta casa, como Jorge Guerra, Giuseppe Nocera, o mismamente ya incluso en palabras de hebreos mismos, cuando hablan, yo me acuerdo del libro To Eliminate the Opiate, que estuvo escrito por, ¿cómo se llama este hombre? Marvin Antelman, que era el rabino jefe de la Corte Suprema de Estados Unidos. Una persona importantísima, era el hombre que excomulgó a Henry Kissinger, o sea, que era alguien importante. Y este hombre escribió un libro sobre la herejía de los sabateos, que ya sabes que yo la considero importantísima porque es como una especie de redoble en la apuesta mesiánica de todo esto que estamos hablando. Ya lo tocaremos un día, es importantísimo. Aquí en esta casa lo he tocado. Sí, qué interesante. Bueno, entonces... Lo digo más que nada, una cosa ahí, perdona, Salim, lo digo más que nada porque en ese libro Marvin Antelman habla de que precisamente todo lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial fue, claro, o sea que tenemos que andar con pies de plomo porque es un tema súper censurado y aunque no estemos en una plataforma censurable, pero ya sabemos cómo están las cosas. Sí. Pero sí que parece ser que la mano oscura estaba detrás de todo lo que ocurrió. Tal cual, ¿no? Y habría sido bastante medido y programado precisamente para lograr el objetivo de comenzar a conseguir el territorio. Si no, veamos lo que pasó de ahí en adelante. Luego, un año después, poco menos de un año después, en mayo de 1948, se oficializa el Estado de Israel en Palestina. Esto lo lideró David Ben-Gurión, declaración que se dio en Tel Aviv, y bueno, esto obviamente auspiciado por las Naciones Unidas, se le reconoce a Israel como Estado. Curiosamente, en menos de un año se le reconocen allí como Estado, y bueno, y los palestinos que llevan décadas y décadas y todavía no se le ha reconocido como Estado, a pesar de que estaban ahí antes de que se oficializara el Estado de Israel. Pero bueno, ahí vemos quiénes realmente controlan, ¿no? Y luego está otro evento que es muy importante dentro de esto que estamos hablando, y aquí es donde aparece la figura de Trump en esta línea del tiempo. El 6 de diciembre del 2017, él dijo: es hora de reconocer oficialmente a Jerusalén como la capital de Israel. Esto lo dijo en una conferencia de la Casa Blanca. ¿Qué ocurre aquí? Que cuando él hace esta afirmación, fue la afirmación o la primera vez que una nación reconoce a Israel como la capital indivisible. La primera vez en tiempos modernos, ¿no? Desde 1948. ¿Por qué? Porque Jerusalén, sabemos que el status quo ha estado dividido. La parte occidental pertenece a Israel y la parte oriental a Jordania. Está controlada por Cisjordania y la explanada pues controlada por el rey de Jordania. Entonces Estados Unidos, en la cabeza de Donald Trump, hace esta afirmación. Otros países le secundan la afirmación, es decir, apoyan lo que dice Estados Unidos, y a partir de ahí parecería que se le comenzaría a dar autoridad a los judíos para comenzar a apoderarse poco a poco del territorio de Jerusalén. Y obviamente pues detrás de esto hay otros movimientos que tienen que ver también con la nobleza negra, que comienzan a invertir en algunos terrenos allí cerca de Jerusalén, a comprar tierras, y lo que tú también me comentabas alguna vez, Javi, de que el Vaticano también estaría pues muy interesado en controlar esa región de Jerusalén, que de hecho antiguamente ya tenía bastante presencia, ¿no? En la época de las cruzadas. Y claro, cuando nosotros tiramos en el tiempo hacia adelante, desde 1948, llega el año 2018, y el año 2018 se cumplen los 70 años de Israel. Ese día fue muy importante para ellos porque, además de lo que había dicho Donald Trump unos meses antes de este evento, él ese día oficializa la mudanza de la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Además de esto, Donald Trump reconoce también los altos del Golán en esa época
como territorio israelí. O sea, veamos estos movimientos tan importantes que yo siento que en noticias en esa época no se le dio tanta relevancia, y precisamente esas declaraciones de Trump son las que luego en el mandato de Biden generaron que se encendieran los conflictos que hoy en día están, porque el tema de Gaza, de Jerusalén, se prendió pues durante el mandato de Biden, también lo de los Altos del Golán. O sea que Trump parecería que hubiese abonado el terreno para que se creara una desestabilización. Y claro, cuando analizamos lo de los 70 años, encontramos otro texto bíblico en Jeremías 29:10 que habla precisamente de un mandato de Jehová hacia su pueblo. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Este texto está en el contexto de cuando ellos estaban en Babilonia. Ellos duraron exiliados exactamente 70 años en Babilonia. Y justo cuando se cumple eso, Ciro los hace volver a su tierra. Regresan y reconstruyen el segundo templo. Aquí se cumplen los 70 años en el 2018 con unas declaraciones de Trump. Y ese día estaba junto, bueno, en la ceremonia creo que no estuvo Trump presente, pero sí estuvo Jared Kushner. Que Jared Kushner pues ha sido pieza clave, ¿no?, en todos estos movimientos. Entonces se cumplen los 70 años y a partir de ahí comienzan unos movimientos, tanto de forma pública como de forma debajo de la mesa, como decimos, en ese territorio. Comienzan a acelerarse las ocupaciones de los colonos en Cisjordania, comienzan las hostilidades en la Franja de Gaza hasta que todo estalla el 7 de octubre, el 7 de octubre del año 2023. Estalla la guerra. Y ahí es donde Israel pone en marcha el plan de recuperar totalmente a Jerusalén. Llega Trump en su segundo periodo y lo primero que dice, una de las primeras cosas que dice es que su apoyo en la política internacional o la política exterior de Israel va a ser total. Ahora se reúne con Netanyahu y dice: vamos a apoderarnos de la Franja de Gaza y vamos a reubicar a los palestinos en otro lado. Y además de eso, que no sé si quizás la gente que nos esté viendo lo haya visto en noticias, yo creo que no, porque esto no se ha dicho mucho. Durante los 4 años que Biden estuvo en el poder, Jared Kushner estuvo reuniéndose con el príncipe de Arabia Saudita. Estuvieron reuniéndose para pactar con ellos una vinculación de ese país de Arabia Saudita a los pactos de Abraham. Que eso es otra cosa que está a punto de suceder nuevamente, lo van a retomar. ¿Y por qué Arabia querría, o más bien, por qué Estados Unidos querría que Arabia entrara a los pactos de Abraham? Porque es un aliado estratégico en la región, porque es la facción sunita del Islam, que representa el 90% del mundo islámico, y porque quieren que Arabia de alguna forma tenga influencia en el monte del templo. Es decir, que lo controla. Ahora mismo lo tiene Jordania, y Jordania es más del lado chiita. Entonces, si lo controla Arabia Saudita, y si uno hace una investigación breve de cuál es la perspectiva desde los líderes árabes del Islam acerca de Jerusalén, para ellos no es tan importante. ¿Por qué? Porque Arabia tiene en su propio territorio los lugares más importantes del Islam, que son Medina y la Meca. Para ellos Jerusalén... ¿Salim? Sí, adelante. Sí, solamente preguntar brevemente qué rol tiene Irán en todo esto, porque se dice que dentro de la profecía tendría que haber un conflicto bélico entre Irán e Israel. Bueno, Irán representa la facción chiita del Islam. Y ellos son los que obviamente tienen una relación pésima con Israel. Irán pues no es un país árabe, es un país persa, pero que está dentro de la tradición del Islam. Y Irán para Israel es uno de sus enemigos, es uno de los enemigos de la región. Si bien no es árabe, se hace parte de la línea o de la doctrina religiosa que desciende de Ismael. Recuerden que de Ismael se desprende más adelante lo que es la tradición musulmana. Por lo tanto, eso ya los colocaría como uno de los enemigos más poderosos de Israel allí en la región. Entonces, el papel de Irán, si Israel llega a apoderarse de Jerusalén y destruir los monumentos sagrados para ellos, evidentemente eso generaría un conflicto, una intervención bélica, pero interpretando y analizando las profecías, lo que yo entiendo es que los árabes no van a atacar directamente hasta que no llegue su Mesías, porque el Mesías de ellos es el que les va a permitir prepararse para poderle hacer frente a Israel, porque Israel obviamente tiene unos aliados poderosos
como es la Unión Europea, y alguno dirá, bueno, pero es que Irán tiene a China y tiene a Rusia. Sí, pero ahora va a comenzar a ocurrir algo, y es que Rusia se le va a voltear a Irán y probablemente a China. ¿Por qué? Porque Putin es amigo de Trump y ya han tenido bastantes acercamientos para pacificar lo de Europa del Este. Trump y Putin se llevan muy bien. Y entonces, claro, hay otros documentos que hablan que habrá una traición entre mandatarios en el mundo. De hecho, en la Tercera Guerra Mundial se va a generar en parte por esas traiciones, porque van a haber unos pactos de paz que está gestionando ya Trump, ya impulsó para que hubiera una tregua allí en la franja, está moviendo sus influencias con Putin para pacificar Europa del Este. Bueno, al final Zelensky va a hacer lo que Trump le diga, porque Trump Estados Unidos es el que ha puesto el dinero allí, y si dejan de suministrarle el músculo económico, tanto Estados Unidos como la Unión Europea, Ucrania no tiene más nada que hacer sino ceder ante el acuerdo. Y a Rusia le va a beneficiar. Entonces, se dice que China, esto cuando digo se dice me refiero a otros documentos que también son proféticos, que hablan de China como la piel amarilla. Por ejemplo, Benjamín Solari Parravicini, que es muy conocido acá en Sudamérica, con sus psicografías, no sé, señor Jorge, si usted lo ha escuchado, artista plástico argentino. Él habla de que los amarillos son los que van a comenzar a jugar con el núcleo atómico. Y en otros documentos también habla de que la piel amarilla romperá los pactos de paz en el mundo ante una traición. Y ahí es donde se desatará la Tercera Guerra Mundial. Está latente el conflicto comercial de Estados Unidos y China, con la inteligencia artificial, los aranceles, que esto en estos días se prendió. Y también está latente lo de Taiwán. Entonces el escenario de la Tercera Guerra tendrá que ver con China y también con Estados Unidos. Irán ahora mismo es aliado de China, pero al volteársele Rusia, porque eso es lo que seguramente va a ocurrir, Irán y China se van a debilitar. Y claro, entonces ahí Irán ya no podrá hacerle frente a Israel. Entonces ahí es donde ellos van a esperar a un líder, esto desde la visión de ellos, por supuesto, para unir, para que este líder una a los pueblos árabes, porque los pueblos árabes no están unidos. Hay algunos que creen o están del lado del chiismo, hay otros que están desde los sunitas, y no hay una unión. Entonces, claro, no tienen la fuerza ahora mismo para contrarrestar ese poderío. Y ese sería más o menos el escenario que se podría dar hacia futuro. Ahora, dentro de esto que estamos hablando, de los 70 años, hay algo importante en la profecía o el mensaje de Jeremías, ¿no? Que habla de que después de los 70 años los haría volver. En esa época, en Babilonia, quien hace volver a los hebreos es Ciro. Y aquí vuelve la figura de Trump. Tú recordarás, Javi, cómo le llamaron a Trump los mismos judíos hace unos años. Le llamaron el Ciro moderno. Y de hecho, por aquí tengo la moneda. La moneda, aquí está. Sí. El 6 de diciembre, que él reconoce Jerusalén. Y luego de eso, la moneda que se acuñó, que tiene el rostro de Trump junto al rey Ciro de Persia, que él fue el que permitió a los hebreos construir el segundo templo, terminando con el exilio babilonio hacia el 538. Entonces uno dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver Trump con Ciro y el templo? Lo que pasa es que, lo que les decía al principio, ¿no? Hay un modus operandi. Cuando se construye el primer templo, quien da la orden de construir ese primer templo es el rey David. Y el rey David era el líder o el rey dominante del imperio en esa zona de la época. El imperio o el reino de Israel unificado. Era David quien mandaba. Yahvé le dice, me tienen que construir una casa, pero tú no lo vas a hacer, lo va a hacer tu hijo, uno de tus hijos, que es Salomón. Entonces David lanza el decreto, da la orden, y luego Salomón es el que termina construyendo el primer templo. Cuando viene la época del segundo templo, es Ciro, que en ese momento era el líder del imperio dominante, que era el imperio persa, y él es el que da la orden. Pero Ciro no es el que lo reconstruye tampoco. Es Zorobabel quien encabeza la reconstrucción de ese segundo templo. Ahora, si vamos al tiempo actual, ¿cuál es el líder del imperio número 1 en el mundo? Donald Trump. Porque el imperio que domina es Estados Unidos. Entonces, si vemos, se repite el patrón. ¿Y quién es el encargado, según este patrón, de dar la orden? El señor Trump. Por eso lo relacionan con Ciro. Y la moneda también tiene una referencia a la declaración de Balfour.
por allá en los años inicios de los 1900, cuando él es el que comienza a gestionar el retorno de los hebreos allí a tierra de Palestina, que se culmina en la Segunda Guerra. Entonces se repite el patrón. Trump es el encargado, por eso cuando veía la investigación del Mesías de Edom, encaja perfecto, porque el Mesías de Edom, dicho por ellos, ¿no? Ahí los hermanos Barea compartían el video de un rabino que él decía, el Mesías de Edom es el que va a facilitar la reconstrucción del tercer templo. Es el que va a hacer posible que eso suceda. Y claro, ellos lo ven con esa faceta y esa misión, por así decirlo, y Trump lo viene cumpliendo, pero exacto. De hecho, lo que tú nos comentabas ahorita, Javi, en la noticia que mostrabas, es el presidente en la historia de los Estados Unidos que más ha apoyado a Israel. Y eso tiene un porqué. Trump es el elegido, ellos lo eligieron. Esta gente tiene sus planes y saben qué personajes que trabajan dentro de estos gobiernos pueden ayudarlos a ejecutar ciertos objetivos. Entonces ya él reconoció a Jerusalén y va a trabajar fuertemente en este segundo periodo para contribuir a la reconstrucción del templo. Hay algo que quizás, bueno, en el video el rabino decía, ¿no? Que él es el que lo va a reconstruir. Yo eso no lo tengo tan claro. Yo lo que creo es que Trump va a facilitar la reconstrucción del templo. Pero hay otros rabinos que dicen que quien construye el templo realmente es el Mesías, el que estaría detrás de eso. Y esto iría encajado con el patrón de los dos templos anteriores, que uno es el que da la orden y otro es el que lo construye. Así fue con David, lo construyó Salomón. Luego vino Ciro, lo construyó Zorobabel. Y ahora sería Trump y quien lo reconstruiría sería su Mesías, que algunos incluso creen que podría ser Jared Kushner. Pero bueno, ya eso son interpretaciones diferentes. Hay otro elemento que quiero aportar aquí. No sé si alguna vez han escuchado la profecía de los jubileos, ¿no? De los 120 jubileos. Esto es una profecía de los judíos, dentro del rabinato. Y aquí hay un resumen, como para que se entienda. Y es que en el año 1217, un antiguo rabino llamado Judá ben Samuel tenía una visión que delineaba la historia desde el 2017 hasta el 2017. Esta es la cuenta, ¿no? Un jubileo ocurre cada 50 años. Esto está en Levítico 25. Él dijo en su visión que supuestamente tuvo con Elías en el cielo y le dijo que añadiera 6 jubileos, es decir, 300 años desde la época que él estaba, ¿no? 1217, a partir de ese año. Y el mundo llegaría al año 1517. Los turcos tomarían Jerusalén. Y así sucedió. El Imperio Otomano tomó control de esa zona. 8 jubileos más tarde, es decir, 400 años, llegaríamos al año 1917. Los británicos tomarían Jerusalén y liberarían a los judíos. Esto también sucedió según lo programado con la Declaración de Balfour. Fue una manifestación formal pública del gobierno británico durante la Primera Guerra Mundial para anunciar su apoyo al establecimiento de un hogar nacional. Ahí se sembró la semilla de lo que sería el Estado de Israel en 1917. Para el pueblo judío en la región de Palestina, que en ese entonces formaba parte del Imperio Otomano. Un jubileo más tarde, hacia 1967, la Guerra de los 6 días ocurriría y los judíos alcanzaron Jerusalén. Recordemos que en la Guerra de los 6 días ellos toman control total de Jerusalén. Claro, esto fue una acción que no fue reconocida internacionalmente y ellos no pudieron lograr el control total. Se quedaron con la parte occidental, pero la parte oriental, si bien tienen presencia ahí, no tienen total control todavía porque ahí está todavía Cisjordania. Pero eso sucedió en 1967. A ver, que aquí me moví. Acá. Un jubileo más tarde, es decir, desde el 67, sería hasta el año 2017. De ahí en adelante sería el Día del Señor o comienzo de la era mesiánica. Coincide con el inicio, según la cuenta de algunos estudiosos de estas cronologías hebreas, que sabemos que ellos no cuentan los años como lo hacemos nosotros. Ellos no están en el año 2025. Ellos cuentan desde el año 0 de la creación del mundo, en una línea continua hasta el año 6000, que sería para ellos el inicio del séptimo milenio, y ese sería el tiempo de la llegada de su Mesías. Bueno, para algunos rabinos y algunos estudiosos de estas cuentas, se cree que el año 2017 habría sido el año 6000 e inicio del
el séptimo milenio. Entonces, dice precisamente el mismo año, 2017, que Trump declara a Jerusalén como capital de Israel. Esto parecería coincidencia, ¿no? Si uno, y por eso lo coloco aquí para que las personas corroboren las fechas, y no solamente las fechas, sino los eventos que sucedieron en esas fechas, e investiguen también esta profecía del año 1217 y calzó pero a la perfección. Esto cuando yo me lo encontré la primera vez, casi me caigo de la silla, porque era exacto. Y fue exacto, se cumplió tal cual. Entonces Trump en el 2017 declara a Jerusalén como capital de Israel indivisible y ahí arranca el plan mesiánico para reconstruir el tercer templo y obviamente pues traer a su Mesías. Y por eso toda el aura que tiene Donald Trump de el Mesías desde el mundo evangélico, ¿por qué lo ven así? Porque los evangélicos, sobre todo los evangélicos sionistas, apoyan totalmente la idea de Israel y su tercer templo porque asumen de que realmente es el pueblo elegido de Dios. Por lo menos así le hacen creer en los estudios de la Biblia que hacen en estas religiones. Entonces, claro, hay un apoyo masivo que se vio en las votaciones el año pasado. Él gana las elecciones y, claro, llega con esa aura después de los atentados, entre comillas, que le hicieron. Logró sobrevivir y están diciendo, no, Dios, bueno, él mismo lo dice, Dios me mantuvo con vida por una razón y es volver a hacer a Estados Unidos grande otra vez. Pero claro, detrás de Estados Unidos está el poder que realmente manda. Que aquí es donde se enlaza la otra profecía de Daniel de las 4 grandes bestias cuando habla de la primera, un león con alas de águila. El león es Israel y las alas de águila es Estados Unidos. El águila, el símbolo del águila. Los dueños de Estados Unidos son las familias que ahorita Javi nos comentaba. De hecho, usted puede investigar quiénes son los dueños de la Reserva Federal. La Reserva Federal es la dueña, la que imprime el dólar. El dólar no es de los estadounidenses. El dólar, la Reserva Federal se lo presta a los Estados Unidos. Ellos imprimen unos bonos del Tesoro, que es el banco, lo que sería el Banco Central de los Estados Unidos, y ese bono lo llevan a la Reserva Federal, 100.000 millones de dólares. La Reserva Federal lo imprime y se lo presta a los norteamericanos. Ellos tienen una deuda impagable con esta gente. Por eso vemos que los Estados Unidos siempre ha sido un súbdito del poder sionista. Y ahí pues vemos cómo Trump viene ya a ejecutar esa parte final. No sé si quieren de pronto comentar algo, Javi o Jorge. A mí me parece muy... Sí, Jorge, di. Yo estoy buscando alguna documentación que quiero compartir luego. Di. Que estoy aquí haciendo solamente traspasar, digamos, los comentarios que están ahí en el streaming y están flipando. Dicen nuestros amigos, estamos flipando. Adelante, Javi. No, más que nada, yo lo que estaba haciendo es buscar un poquitín de documentación porque, claro, me gustaría enlazar todo lo que ha traído Salim, que la verdad es que es impresionante porque vamos viendo cómo todo hila. Y es que es un plan prácticamente milenario, ¿no? O sea, es lo que alguna vez os he comentado a ambos, por separado, lo que Aingeru García en sus libros, El poder de la magia, y otro que tiene que se llama 2 más 2 son 4, habla de cómo es, bueno, pues una repetición de un espectáculo de magia con los mismos códigos, ¿no? Numerológicos, y se va dando y todo se va precipitando hacia un fin. Claro, todo en torno a lo que estamos viendo a nivel profético, pero claro, no podemos olvidar todo lo que se está dando en paralelo, porque claro, camina ese lado, pero camina todo el lado tecnocrático al mismo tiempo. Y en ese sentido os quería compartir pantalla de un par de cositas para hilarlo. Hace unos años me leí este libro, a ver si... Debo dejar de compartir yo, ¿no? Supongo que sí. Sí, pero no había problema, ¿eh? Comparto yo y de la misma yo creo que Marión ya lo pondría. Ok. Vale, esta es una de las tesis doctorales que me he leído del doctor en Cábala, Mario Sabán, que tiene tesis de todo tipo. Ya va por su 7ª, creo. Y esta es la tesis de antropología. Es el Maser Bereshit, el misterio de la creación. Aquí tenemos lo que es la letra Aleph, que es la primera letra del abecedario hebreo. Es un libro muy, muy recomendable dentro de lo que es la lectura cabalística, porque hace un repaso formidable a lo que es la historia de esa tradición mística, etcétera, etcétera. Que yo ya sabéis que no la veo de forma negativa. Hay una parte que es muy oscura, pero hay una parte que también es muy alusiva al trabajo interior y con cabalistas muy válidos como Shimon Halevi o Eduardo Madirolas. Pero, claro, tiene otra parte que va muy al hilo de lo que estamos comentando hoy. ¿Y por qué os lo traigo a colación? Porque en este libro
se habla mucho de lo que sería la llegada de la era mesiánica. Y la era mesiánica iría, bueno, pues con una promesa. Y es la promesa que ya está realizando el señor Jared Kushner. Entonces, ¿qué es lo que comenta Kushner? La eternidad física. Os paso este vídeo. And then finally, I think that from the last year, the one thing I've tried to put a priority on since I left the White House was getting some exercise in. I think that there's a good probability that my generation is, hopefully with the advances in science, either the first generation to live forever or the last generation that's going to. La primera generación que vivirá para siempre. Este es el canal 2020, Fin de los Tiempos. Muy recomendable y vamos a oírlo un poco. Die, and so we need to keep ourselves in pretty good shape. Dios les bendiga, soy Wilmer y sean todos bienvenidos. En este video quiero compartirles unas declaraciones que tiempo atrás dio el yerno de Donald Trump, Jared Kushner, en las cuales él afirma textualmente que podría volverse inmortal gracias al avance de la ciencia, lo cual concuerda con lo que les he venido explicando en este canal acerca. Claro, entonces aquí lo podemos relacionar con algo que, Jorge, ya estuvimos hace unos meses trabajando. Y Salim, no sé si te he compartido este vídeo, pero a mí me parece importantísimo. Dame un segundito. Yo tengo un canal que siempre cito en todos los directos que lo considero mi favorito dentro de YouTube, que es el canal Revelando el Velo. Es un canal que recomiendo a todo el mundo, ¿no? Sí, lo he visto, Entonces, muy bueno. Es buenísimo. Sí. Y es que este vídeo es tremendo. Entonces, claro, si lo relacionamos con todo lo que estamos hablando de la era mesiánica, de lo que acabamos de ver a Jared Kushner, de todo lo que se está hablando en torno al templo, porque habría que decir qué es lo que se siente en ese templo, porque personalmente a veces tengo las sospechas de que no es Yahvé, igual es una conciencia artificial. En el libro The Trigger, que ahora os comparto, dame un segundo, The Trigger, de David Icke, que es un libro que habla de lo que fue el 11 de septiembre, bajo su punto de vista, este de aquí. Él habla del culto sabateo y de lo que es el complejo, si lo vemos, a ver si puedo, complejo Be'er Sheva, aquí está, que es el Silicon Valley que está en Israel. Y cómo iría todo el desarrollo de la inteligencia artificial lo más puntero estaría aquí, no en Silicon Valley. No sé si se me sigue un poco, igual es demasiado, son muchos datos. Si vamos viendo todo lo que es la arremetida mesiánica, pero en torno también al crecimiento de la inteligencia artificial, aquí lo podemos unir con los datos que ofrece Revelando el Velo aquí en torno al punto omega. El punto omega, que sería lo que el sacerdote jesuita Teilhard de Chardin, y yo ya sabéis que me vengo pensando que tanto Vaticano como jesuitas están controlando el sionismo para llevar a cabo todas las profecías bíblicas. Mirad lo que he comentado aquí. Lo voy a pillar un poco al azar, ¿vale? Nos acercamos a la fase final de las extensiones humanas, a la simulación tecnológica de una conciencia que puede ver todo y que posee todos los conocimientos de la humanidad juntos, es decir, un Dios informático omnisciente y omnipresente. Hoy en día, los transhumanistas y los promotores de la tecnología celebran lo que llamamos Internet, pero no simplemente como una extensión humana, sino como el futuro sistema nervioso central de una nueva y gran conciencia artificial. Que tal vez sea lo que puede sentarse en ese famoso templo. Una matriz autoconsciente que esotéricamente, aunque esto ya se ha hecho público, es llamada Technium o Séptimo Reino. El Technium no solo Séptimo. Ya tenemos otra vez esa clave tan buena que has traído antes, Salim. Séptimo milenio. El 7. Exacto. Sí. intentará abarcar el ecosistema tecnológico, incluyendo todos los dispositivos y herramientas que conocemos y las relaciones entre ellas, sino que continuará con los procesos industriales, luego con la gestión de los estados y finalmente con los sistemas sociales. Y debido a la naturaleza humana, que es instintivamente espiritual, para esto último deberá incluir a las ideas, las artes, la religión y la espiritualidad. Cruzar esa línea le permitirá fundir su conciencia con la humana en una existencia donde lo virtual y lo real serán indistinguibles. Es decir, influir y modelar a las futuras generaciones en esos campos va a generar una nueva cultura, una nueva humanidad donde los límites entre lo virtual y lo natural serán más que difusos. Esto es lo que dice Klaus Schwab. Vamos a fusionar lo biológico, lo digital y lo tecnológico. Claro, si vamos viendo que Jared Kushner
estaba hablando de que vamos a ser la primera generación, bueno, vamos a ser, no, van a ser ellos, por supuesto. Sí, claro. La primera generación que viva para siempre. Y claro, y tenemos a uno de los principales autores de Cábala actualmente, hablando que en la era mesiánica tendríamos que encontrar algún modo de superar el vacío existencial devenido de la eternidad física. Pues hombre, empiezan a hilar las cosas. Y luego también aquí podríamos hablar de un tema muy complejo, y es que si os fijáis, mirad lo que está produciéndose en toda la población del mundo. Ya nadie escucha a nadie, estamos viendo cada vez con los dos lo trabajan en vuestros canales, el devenir del Kali Yuga, que es cada vez hay mayor depresión en todos los sentidos, todo se viene abajo, no hay ya sentido de la vida. Sí, es que lo que se quiere generar es prácticamente un barrido. Porque, a ver, yo no me considero un conspiranoico, pero me acuerdo de esas piedras de Georgia y de los 500 millones de habitantes. Entonces, voy a seguir compartiendo un poco este vídeo, si os parece, y luego lo comentamos, ¿vale? Porque creo que es bastante importante e interesante al hilo de lo que hoy estamos analizando, Salim. Adelante, sí. Y donde la verdad definitiva siempre será la proporcionada por el Technium. La élite tecnológica que está trabajando en esto sabe bien lo que está haciendo, que no se trata simplemente de un conjunto de herramientas informáticas, sino de un organismo más amplio que está empezando a comportarse como un sistema vivo, siguiendo principios de evolución y transformación continua. La simbiosis entre la humanidad y la tecnología es un fenómeno inevitable, que está ocurriendo y que ya es parte de nuestras vidas diarias. La cuestión es hasta dónde le vamos a permitir llegar, cómo vamos a manejar la tentación de la supuesta que nos están ofreciendo, cuál va a ser el límite ético que vamos a marcar. Yo tengo bastante claro cuál debería ser y cada uno debería pensar el suyo, pero esas reflexiones las vamos a dejar para el final, porque creo que es lo más importante de la charla de hoy. Esta forma radical de simbiosis que plantea el transhumanismo busca modificar la propia naturaleza humana, y esto no es algo nuevo, sino que se viene planeando desde hace muchas décadas. En el podcast de Patreon vengo tratando esto hace varios capítulos, pero les voy a resumir lo que considero más importante en esta historia. El Technium no es otra cosa que la idea de la noósfera de Teilhard de Chardin. Pierre Teilhard de Chardin fue un sacerdote jesuita francés que en la década de 1940 propuso a la noósfera como el siguiente paso en el proceso evolutivo de la humanidad. La palabra noósfera proviene del griego noos o nous, que significa mente o intelecto, y esfera, de modo que se refiere a una esfera de pensamiento. En la visión de Chardin, la evolución del universo tiene diferentes etapas y cada una se caracteriza por una forma distinta de organización. En esta línea, la noósfera representa a la siguiente etapa, es la continuadora de la biósfera, en la cual la conciencia humana colectiva se convierte en una fuerza evolutiva al fundirse con la tecnología, transformando tanto a los individuos como a la realidad planetaria. El objetivo de esta evolución es el llamado punto omega, un estado final de la evolución en el cual la humanidad alcanza una forma de plenitud máxima. En la visión de Chardin, el punto omega es la trascendencia pura, un estado al cual la evolución universal está destinada a llegar y donde la tecnología será el principal activador. Pero a su vez es el apocalipsis de la conciencia humana, porque lo que surge del punto omega ya no será humano. Y esta es la meta que están buscando los transhumanistas de las grandes empresas tecnológicas. Estas personas están haciendo algo más que intentar robar el fuego de los dioses, están intentando robar a los dioses mismos, o deconstruir sus propias versiones. Entonces aquí cabría la pena preguntarse cómo se une todo. Porque aquí tenemos esto y aquí tenemos a gente como el infame Ray Kurzweil hablando de la singularidad. Ya lo dejo, me he extendido mucho. Pero claro, ¿cómo valoráis todo esto al hilo de lo que estamos viviendo hoy? Y si le sumamos a esto que nos compartes, por decirlo así, la guerra por la inteligencia artificial que comenzaron China y Estados Unidos con el proyecto Stargate, que aún no ha comenzado, y la aplicación de China que rompió el mercado, creo que se llama DeepSeek, si no estoy mal, nos corregirán en los comentarios. Sí. Eso demuestra la tendencia de que en un mediano plazo quien controle la inteligencia artificial va a controlar el poderío mundial. La tecnología basada en la inteligencia artificial será la plataforma de lo que bíblicamente se conoce como el anticristo. Es decir, el gobierno mundial hacia futuro que van a establecer será basado en el control tecnológico y necesitan la inteligencia artificial para eso. Por eso vemos que esta tecnología en los últimos años, no sé, 4 o 5 años como mucho, ha crecido exponencialmente. El año pasado creció de una manera sin precedentes y con las inversiones que se están haciendo
seguramente lo hará mucho más. 500.000 millones de dólares va a invertir, o eso ha dicho Donald Trump, que va a invertir en el proyecto Stargate. Y yo hacía la comparativa el otro día con otros proyectos que Estados Unidos ha invertido a nivel tecnológico, comparándolo con dinero actual, ¿no? Cuando ellos hicieron el proyecto Manhattan para el desarrollo de la bomba atómica, se gastaron 35.000 millones de dólares actuales, llevando a la actualidad la inflación. El proyecto Apolo, ¿no?, de los supuestos viajes a la Luna, les costó unos 250.000 millones de dólares actuales. Pero el proyecto Stargate va a tener una inversión de 500.000 millones de dólares. Y yo me pregunto, ¿por qué tanta inversión? Mira que lo de la bomba nuclear les contribuyó a ganar, ¿no?, en el contexto de del segundo conflicto, junto con los otros aliados, obviamente. Pero eso fue un precedente para terminar el conflicto, en este caso, pues allí con Japón. Lo del Apolo les sirvió para ganar la carrera espacial a la Unión Soviética. Y ahora el Stargate es la estrategia que quiere implementar Estados Unidos para ganarle la supremacía tecnológica a China, porque China viene pisando fuerte, no solamente en la tecnología, en lo económico, en lo militar. China es la potencia que se quiere imponer y le quiere disputar el trono a los Estados Unidos, y ellos obviamente no se van a dejar. Y ustedes ya sabrán en la historia qué pasa cuando un imperio va decayendo y otro va emergiendo. Hay un choque, indiscutiblemente. Y ahorita les comentaba de que hay algunos mensajes que hablan de que la tercera guerra tendrá de protagonistas, o uno de los tantos protagonistas, a Estados Unidos y a China. Así que vemos que ya los elementos están servidos en la escena mundial. Completamente. Sí, China el dragón rojo. Sí. Habría que interpretarlo a la luz también de lo profético. Jorge, ¿qué nos comentas? Que yo tengo poco que decir, porque la verdad es que simplemente, no sé, seguimos confiando en el plan. Seguimos confiando en el plan. Yo, la verdad que me gustaría tocar con Salim el por qué a muchos que se declaran, digamos, despiertos, porque yo siempre he dicho, mira, en realidad el no haber participado de este producto, de este mal llamado vacuna, que no es vacuna, no significa que estás despierto, pero si los antecedentes están ahí en la mesa. ¿Por qué existe esa dependencia del ser humano de pensar y creer que va a llegar un salvador que los va a tomar de la mano y los va a rescatar? ¿Por qué se da eso, Salim? Sí, es interesante esa pregunta. Lo que ocurre, hay varias cosas, ¿no? Y una de las primeras cosas que ocurre a nivel interno del ser humano, nosotros, digámoslo así, vamos desarrollándonos a nivel espiritual por impulsos. Nosotros nos movemos por impulsos espirituales. Las generaciones humanas hace cientos de miles de años creían otras cosas, tenían una percepción distinta del universo, de la naturaleza, y hemos ido avanzando en unas y en otras pues nos hemos estancado. En el tema de la creencia, de las religiones, claro, haya habido unas instituciones a nivel histórico. Bueno, primero por la influencia de los antiguos dioses, ¿no? Antiguos dioses que seres que se presentaron ante las culturas como seres, como superiores, y ahí comenzó el culto y la religión en torno a estas deidades, que es un tema, bueno, mucho más profundo, porque aquí ya tendríamos que hablar incluso de vida en otros planetas, las historias o las tradiciones sumerias y todo esto de los dioses que venían de lo alto. Entonces, estas entidades fomentaron o profundizaron el impulso natural de la creencia del ser humano para que dependiéramos de ellos y de la creencia religiosa que ellos impusieron. Ahora, dentro de todas estas creencias, estos seres con su tradición enseñaron que en algún tiempo iba a venir un salvador para hacernos dependientes de eso. Entonces, es un legado que se ha trasladado de generación en generación, casi que a nivel genético, de que siempre nos han obligado a pensar que la salvación está por fuera de nosotros y que va a traerla a alguien, un ser superior. De hecho, cuando hablamos de Dios, de lo que nosotros pensamos que es Dios, ¿qué es lo que piensa una persona promedio? Que Dios está en el templo, va a ir allá a la presencia de Dios, ¿no? A la casa de Dios. O si no, piensa que Dios está solamente por fuera, allá en un cielo, en un reino hipotético. Es decir, siempre la divinidad está por fuera, porque así nos enseñaron. No nos han enseñado de que nosotros por dentro tenemos las capacidades dadas por la misma creación para desenvolvernos y solucionar nuestras propias problemáticas. Ahora, esto sumado, esta tradición religiosa ha sido
profundizada además por, bueno, ya la propaganda que se ha hecho históricamente y sobre todo en tiempos modernos con el cine, por ejemplo, cuando habla de los superhéroes, ¿no? El superhéroe que va a venir a salvar, por ejemplo, propagandas como el universo cinematográfico de Marvel, Superman, todo esto, fortalece esa idea de que debemos esperar a alguien que nos salve o cada 4 años en las elecciones. No, el próximo presidente va a ser el que sí va a cambiar las cosas, el próximo alcalde, el próximo ministro. Entonces ha sido una creencia que nos han acuñado tan fuerte por esta misma agenda internacional que claro, cuando nos hablan de un Mesías que va a venir a solucionar las problemáticas que ningún político ha podido solucionar, que va a venir a solucionar lo que el Papa no ha podido solucionar, y lo que nadie ha podido solucionar, ¿qué piensa uno? Dice, pues que venga pronto, porque así como vamos al abismo completamente. Y si no, veamos lo que pasa en el mundo. Entonces, ¿quién puede solucionar todo lo que está pasando? Un ser humano, al parecer, no podría. Un presidente tampoco. Solamente lo puede solucionar alguien con poderes divinos. Esa es la enseñanza. Entonces, por eso se cree fervientemente en la venida de un Salvador, y esto para las religiones pues se ha convertido incluso en un negocio. ¿Qué enseñó el Cristo? ¿Qué enseñó Jesús? Que también lo convirtieron en religión, pero su mensaje obviamente no iba enfocado a eso. Él sencillamente enseñó: no llaméis a nadie Padre en la tierra, ni tampoco llaméis a nadie Señor en la tierra, porque el Cristo y el Padre es uno solo. O decía, el Padre está en los cielos, él haciendo una referencia de los cielos también a lo que está por dentro del ser humano. El reino de los cielos está dentro del ser humano. Pero bueno, esto es otro tema, porque algunas veces lo he tocado en el canal sobre el misterio del reino de los cielos y las enseñanzas espirituales que se han dado en torno a eso. Y siempre nos los mostraron por fuera. Y el mismo Jesús decía, el reino de los cielos se acercó a los hombres, está cerca de los hombres y está por dentro. Entonces, claro, nos sacaron la divinidad y la pusieron por allá. ¿Dónde está? En el Mesías que va a venir. Nosotros no servimos para nada, somos seres humanos pecadores, no podemos hacer nada por nosotros mismos. Y así es como ellos logran que nosotros le demos nuestro poder cada 4 años a un presidente y que le demos el poder al Mesías que se está esperando, ¿no? Desafortunadamente es así. Ahora quiero seguir con las preguntas y luego vamos con Javier, por supuesto. Tenemos un margen más, Javier, ¿eh? No te preocupes, está muy interesante la conversación con Hasid. Mira, con Salim, perdón. Este año de jubileo, ¿qué se espera según las investigaciones que tú has efectuado? ¿Qué se espera este año de jubileo, año 2025? Que siempre suceden muchas cosas, pero también están sucediendo muchas cosas que eventualmente irían en contra de la humanidad. Lo que acabas de decir, esta inversión tremenda que ya Donald Trump anunció en inteligencia artificial. Por lo tanto, el mundo está cambiando. Y finalmente, otra pregunta que va inserto en esta es que si esto que se está conversando ya es inevitable a juicio tuyo. Bueno, primero lo del 2025. Comenzando el año precisamente, o creo que terminando el año anterior, hacía un video sobre eso, ¿no? Sobre lo que se dice que podría ocurrir, no basado en lo que sale todos los años de Baba Vanga y Nostradamus, que ya sabemos que esto se convirtió como en un fetiche, ¿no? De fin de año, sino que hay varias cosas interesantes y una tiene que ver posiblemente con la Tercera Guerra Mundial. Esto no es algo que lo diga yo, estoy repitiendo lo que algunos analistas han dicho y hay algunos indicios que nos podrían indicar que es probable. Por ejemplo, en el año 2024 se filtró un documento, no sé si ustedes alcanzaron a ver la noticia del diario Bild de Alemania, que había filtrado unos documentos de un plan que tenía Rusia para hacer una ofensiva contra la OTAN. Es decir, un plan que iba por etapas y que ese plan finalizaría en una tercera guerra mundial, obviamente, porque un ataque de Rusia a la OTAN sería desastroso. Entonces, ese documento que se filtró en medios oficiales decía que la probabilidad de un tercer enfrentamiento bélico en 2025 era bastante alto. No queriendo decir con esto que sea 100% seguro. Ahora, uno analiza lo que está ocurriendo con China, con Estados Unidos, pero sobre todo hay un elemento que a mí me llama la atención, porque hay profecías que hablan de que antes de la guerra debe haber una pacificación, una paz. El 2023, el 2024 estuvimos plagados de conflictos, todavía están prendidos, pero ya uno comenzó una tregua, que es el de Gaza. Ahora viene el de Europa del Este, que seguro Trump va a contribuir a pacificarlo. Eso es seguro, él lo va a hacer
porque ahí tiene a Vladimir Putin, que es muy cercano a él. Entonces, ¿qué nos dicen las profecías? Que cuando se firmen los acuerdos de paz, la tercera guerra está a la vuelta de la esquina. De hecho, en la Biblia también hay un pasaje que dice que cuando digan paz y seguridad, viene destrucción repentina. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que no sabemos cuánto tiempo puede transcurrir de un acuerdo de paz hasta el momento que se rompe y estalle la guerra total. No sé si pueden ser meses, no sé si pueden ser años. Eso pues habría que verlo. Pero los indicios nos muestran que este año va a haber acuerdos de paz, y cuando hayan esos acuerdos de paz, ahí sí yo veo la cosa pues bastante cercana a un conflicto, porque ya la división mundial ya están los dos bandos claros y definidos. Estados Unidos y sus aliados, Rusia, China y sus aliados, ahí están los dos bandos. Ya los protagonistas están. ¿Qué falta? Una excusa para que estalle el conflicto. ¿Cuál puede ser la excusa? Lo de las mezquitas, si Israel se atreve a quitarlas, puede ser. Lo de Taiwán, si Estados Unidos se atreve a intervenir militarmente para apoderarse totalmente de la isla, podría ser. Lo de Europa del Este, si no logran controlarlo, sino que escala a unos niveles donde la OTAN intervenga ayudando a Ucrania y Rusia, pues ya ahí desate el caos total, también podría ser. Están esos tres frentes que están ahí latentes en el escenario mundial. Entonces, esa es una de las cosas principales. Otra de las cosas que también está bastante latente es el tema de los fenómenos climáticos. El Sol, desde hace unos años y sobre todo el año pasado, según lo que se reporta, ha estado emitiendo unas fuertes llamaradas de masa coronal a la Tierra. Dicen, pues los que estudian esto, que desde que se tiene registro son las más fuertes hasta ahora. Y se prevé que el pico máximo de actividad solar sea en el año 2025. Y bueno, algunos científicos que han enlazado, ¿no?, la actividad solar con, por ejemplo, con terremotos. Esto obviamente la ciencia oficial no lo respalda, de que las llamaradas solares, o más bien que los terremotos estén asociados con las llamaradas solares. Esto la ciencia oficial no lo respalda, pero sí han habido investigadores independientes que sí han hecho estos análisis y han advertido que cuando la actividad solar está en aumento, la Tierra se mueve con mayor fuerza y mayor frecuencia. El año pasado hubo varios terremotos fuertes en Japón, hubo también en Siria, no recuerdo el otro que hubo, que también tuvo bastante fuerza, y se prevé que este año también haya unos movimientos telúricos fuertes. El año pasado hubo ¿cómo era el término? Mega huracanes o super huracanes, no recuerdo, un término que es primera vez que se escucha. También hubo lo otro que hubo fue grandes heladas, olas de calor impresionante. Javi, que está en España, nos puede decir de primera mano cuando el calor allá, pues aquí donde yo vivo hace calor todo el año, pero los niveles del verano o las temperaturas que llegan en algunos países de Europa es invivible. Hay gente que desafortunadamente perece por eso. Entonces se prevé que estos incrementos en la actividad climática se sigan recrudeciendo. Y esto, además de esto sumado, bueno, ya esto entra dentro de algunas especulaciones de algunos que confían en lo que supuestamente dice Parravicini y Bababanga, de un posible fallecimiento del Papa Francisco, pero esto ya es terreno de la especulación. Bueno, tampoco es muy difícil predecir que un señor de una edad tan avanzada y tan enfermo como él, pues pueda salir de su cargo por una muerte física. O sea, eso tampoco sería muy, muy impresionante acertarlo. Pero sería básicamente eso, ¿no? Eso es lo que se prevé. Ahora, la pregunta de que si es inevitable. Si es inevitable este paso que ellos quieren efectuar en base al video que colocó ahora últimamente Javier. Claro, si finalmente van a lograr que ese paso del Homo sapiens al Homo Deus, ¿qué es lo que ellos pretenden? Bueno, la intención está clara, lo quieren hacer y ellos van a obviamente trabajar por eso, lo que se llama el transhumanismo, ¿no? Convertir al ser humano, o más bien desprenderlo de su naturaleza para cada vez convertirnos más en seres insensibles, reemplazar partes naturales por partes biomecánicas, implantación de microchips. Eso lo van a hacer, ya lo han venido haciendo. ¿Qué es lo que pasa? Y ya esto es una interpretación mía. Ellos, para lograr hacer el paso total de ese vuelco tecnológico, ellos necesitan un evento
¿cómo lo diríamos? Un evento de choque que genera un antes y un después. Por ejemplo, ahora mismo, si viene alguien y nos ofrece a los tres que nos coloquemos unos microchips para que tengamos ciertos beneficios, yo creería que ninguno de los tres aquí nos los colocaríamos, evidentemente. Pero claro, si ellos hacen estallar una tercera guerra mundial y escasea el alimento, los servicios de salud, no puedes ir a supermercados, hay lugares radioactivos, escasea el agua, y vienen y te dicen, mira, la situación mundial está complicada, estamos generando un proyecto de salvaguarda donde en ciertas zonas hay comida, hay agua, hay refugio, pero por cuestiones de seguridad, por todo lo que está ocurriendo, es necesario que te coloques este dispositivo porque es la forma que nosotros tenemos de controlar estos recursos para que no se pierdan, para salvar la vida a la gente, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué haríamos ahí? Si está la familia muriendo de hambre, si estamos enfermos. Entonces, ese es el escenario de necesidad extrema que ellos necesitan para hacer ese proceso, ejecutar eso que tú, Jorge, estás diciendo. Para mí es inevitable, por lo que viene sucediendo y por lo que ellos tienen planificado. Entonces, la guerra será un antes y un después. De hecho, así pasó con la primera y la segunda. El mundo era uno antes de estos eventos y fue uno después del estallido de estos dos conflictos. Y también interpreto yo que una de las cosas que va a facilitarles a ellos, por ejemplo, el tercer templo que estábamos hablando ahorita, también puede ser el escenario de la guerra. Es decir, eso va a cambiar la geopolítica internacional y les permitirá ejecutar esto. Es lo que yo interpreto que podría ocurrir. Gracias, adelante, Javi. Sí, yo creo que en lo relativo a la tecnología, voy a poner esto aquí mejor. Yo creo que va a ser, la tecnología va a ser un poco más gradual, es tal y como lo siento, pero por experiencia propia, ¿no? Mismamente hoy os puedo comentar una anécdota que me ha hecho partirme de risa por lo patético. He ido a repostar mi coche con gasolina y bueno, pues cuando he ido a pagar en metálico, intento siempre hacerlo en metálico, me dice el gasolinero, oye, ¿no tienes la aplicación esta, tal, no sé qué? Yo digo, ¿qué aplicación? No, es que sería porque ya a partir de 5 euros puedes pagar con esta aplicación, no te hace falta nada, ni tarjeta, ni nada, tal, no sé qué. Y le he dicho, mira, yo sinceramente soy defensor del dinero en metálico. Le ha cambiado la cara, se ha puesto en plan cara como si yo ya fuera un conspiranoico, en plan de risa. Fíjate, hablando a una persona de pagar en metálico, ¿eh? Y le digo, a ver, ¿conoces el tema de las CBDC, las monedas digitales de los bancos centrales? Ahí ya directamente se ha empezado a reír, como si yo fuera un conspiranoico. Te estabas dando cuenta de que a la gente le están metiendo el código QR, que ya está en todas partes, canales disidentes que ofrecen códigos QR para hacer sus cursos, pagar cualquier cosa. Entonces, yo lo que veo es que de ahí, del móvil al tatuaje cuántico... Que esa es otra posibilidad, lo del tatuaje, sí. Claro, yo, ¿sabes lo que pasa, Salim? Que estoy de acuerdo con lo que dices, pero como tengo un gran aprecio a Jorge Guerra, con el que he charlado varias veces, también en esta casa, de hecho, y Jorge Guerra habla de una tercera guerra mental, más que una mundial. Porque si te fijas, hoy se lo decía a mi pareja, de hecho, no creo que vaya a hacer falta un conflicto global bélico como antes. Yo creo que ya estamos en él. O sea, es decir, no sé si vosotros qué opináis, y ya sabéis que siempre en los programas me gusta hacer este apunte psicológico. Yo estoy viendo que la gente está perdiendo el sentido vital. Antes os lo decía. Veo que está ocurriendo algo terrible. A día de hoy ya nos estamos enfriando. Algo que comenta mucho el divulgador Emilio Carrillo. A día de hoy ya ni siquiera decimos gracias por WhatsApp. Ponemos un OK de estos, una reacción. Ya estamos cada vez más, lo veo en mis alumnos. Ya sabéis que soy profesor de música. No hay recepción. Si tuviéramos... Imaginaos, ¿no? Esta taza. Si nuestro índice de atención podría ser todo esto, ¿no? Y escuchar hasta el fondo, ya no lo hacemos. Entonces, la humanidad está a veces creo que a menos que espabilemos, nos vamos a autodestruir. Y entonces yo ahí hago una hipótesis. Si nos atenemos a lo que comentaba el yerno de Donald Trump con respecto a que ellos van a ser la primera generación que viva para siempre. Y si ellos viven para siempre y el resto de la humanidad, por su ignominia, por no mirar hacia adentro, por no empezar a trabajar un poquito internamente, se autodestruiría.
Es que a veces pienso que va a ir más por ahí, ¿eh? Y si te soy sincero, Salim, creo que si puede haber algo que realmente desate la locura, no sería una guerra bélica, sería el Blue Beam. Creo que sería sí, es que solamente, y ya os dejo, os doy el micro. Si la amenaza inexistente del bicho 19 hizo perder la cabeza a la gente, Sí, ¿cómo será algo peor? ¿cómo va a pasar con hologramas en el cielo? Sí, sí. O el apagón. O el anunciado apagón, que ahora Es que, ¿sabes lo que pasa, Jorge? vuelve a reflotar ahora el apagón. Pero ¿sabes lo que pasa, Jorge? Que al final, mira, mi pareja tiene un amigo, se llama igual que yo, se llama Javi, que tiene un término que a mí me encanta. Y es el nunca pasa nada, nunca pasa nadismo. y me encanta. Quiero decir con eso, si os fijáis, y voy a reflotar a David Icke, que antes al inicio del programa lo he traído. David Icke siempre ha hablado del problema, reacción, solución. Pues últimamente, especialmente desde los tiempos del corona, habla del no problema, reacción, solución. Estamos tan idiotizados y con eso en torno al mea culpa, porque creo que también en la disidencia nos gustan mucho tesis sin sentido, que no quiero criticar, pero ya sabéis por dónde voy. Nos gusta mucho el morbo apocalíptico, pero no nos gusta trabajar, no nos gusta leer, no nos gusta mirarnos por dentro. Y eso lo que nos está haciendo es que ya, sin necesidad de problemas, nos apeguemos a ese morbo y eso nos lleve a temas, pero tremendos. O sea, recientemente, no voy a nombrarlo porque no quiero crearme enemigos, pero ha habido el caso de una divulgadora en España, de una cierta teoría, que, bueno, pues habló prácticamente de que se iba a quitar la vida. Y al final no ha hecho nada. No ha hecho nada. Pero sacó un video diciéndolo. ¿El qué? Sacó un video diciéndolo que iba a hacer eso. No, sacó un texto en su canal, estuvo ausente unas semanas y luego ha reflotado hablando de, bueno, pues que fue un momento de enajenación. Precisamente, y no me voy a meter con ella, insisto, no quiero enemigos. Yo simplemente lo que hablo es de lo que estoy observando. Y es que la humanidad se está autodestruyendo por su falta de escucha, por su falta de trabajo interior y por apegarse a auténticas locuras. Si queréis mi hipótesis, yo creo sinceramente que si hay algo que nos puede hacer surfear estas tumultuosas aguas es no perder la cordura. Y ya creo que a pesar de que hemos analizado mucho esto desde una óptica muy apocalíptica, pero tenemos que alejarnos de ese morbo. Ahora, Javier, y antes de ir con Salim, ellos tienen, yo consigo que ellos tienen toda la tecnología para hacernos desaparecer de una de las faz de la Tierra. Ellos tienen toda la tecnología habida y por haber. Pero me llama la atención el por qué los requieren aún así que vivamos en un constante miedo, en un constante, como te dijera, en una película de terror. Ellos se alimentan. Porque se alimentan justamente... Se alimentan de ellos. Claro, se alimentan de ellos. Si te lo ponen, por ejemplo, en Los Simpsons, en el capítulo de los monstruos, a los monstruos, ¿cómo se les derrota? A los monstruos sin mirarles. O casualmente mirándoles, pero mirándoles con arrojo. Exacto. Lo que pasa es que, insisto, si es que, a ver, todo lo que está ocurriendo tiene un sentido. Yo ya sabéis que soy afín a... Por ejemplo, antes estaba leyendo, ¿no?, en el chat, y no me meto con nadie, que todo el mundo puede ver lo que quiera, pero si seguimos viendo al Demiurgo como si fuera una especie de dios malvado que ha creado esta realidad para tratarnos de... que el Demiurgo es el arquetipo de la mente intelectual desequilibrada. ¿Qué hace la mente intelectual desequilibrada? Un ego narcisista, es decir, crea algo que está separado del resto de la creación. Se cree que es él el dueño de todo y va contra todo el mundo. Eso es el arquetipo del Demiurgo. Por eso a mí me gusta el canal Revelando el Velo, porque ve esos arquetipos de manera interior. Pero mientras sigamos viendo enemigos, ¿y qué es lo que ocurre? Todo lo que está pasando tiene un sentido. Alguien que habéis traído a esta casa, Jorge, que es Max Igan, y yo difiero mucho, en muchas cosas con Max Igan, pero hay cosas que sí que me gustan. La conciencia se está autopurgando. Vamos a ver, para empezar, la élite tecnocrática, si consigue sus sueños más húmedos de vivir para siempre, se va a autodestruir. Porque va a encontrarse con una eternidad física a la que no va a poder llegar jamás. Porque la mortalidad física es una condición sine qua non para activar el deseo y la voluntad. Es así. Entonces, si tú te encuentras en una eternidad física en la que prácticamente no vas a morir,
al final te vas a autodestruir. Te vas a suicidar, literalmente. Porque ya tu vida carece de sentido, porque como vives para siempre. Eso por un lado. Pero es que luego lo que es el otro lado, el lado de la humanidad inconsciente, pues ya se está viendo. No sé vosotros en vuestro entorno, pero yo lo que tengo alrededor mío, en familiares, en amigos, en conocidos, en alumnos, está todo el mundo fatal. Vida sin sentido, vacíos existenciales. Prácticamente, para mí ese es el verdadero apocalipsis. Y luego, esa tercera parte, que es esa humanidad de la que nosotros tres formamos parte y todos los espectadores, que es la escéptica, alternativa, disidente, llamadlo como queramos, pues insisto, y ya me callo, vuelvo a entonar el mea culpa. Es que, de verdad, señores, se nos está yendo la cabeza. Y mejor no hablemos del mercadillo espiritual, porque si me pongo a señalar a la cantidad de gente que está haciendo dinero, tanto que hablamos de que somos antisistemas y caemos en la magia babilónica del dinero, pues entonces no callo. Y ya siento, Jorge, que hoy me he vuelto a poner airado, pero es que tengo que reconocer que mucha tela lo que se pone. Me callo. Vamos, dale, Javier, adelante, Salim. Salim, me has conocido hoy airado, ya lo siento. No, tranquilo. No, yo coincido con gran parte de lo que tú dices, porque es evidente que la problemática principal en el mundo es precisamente nuestra misma condición mental, y coincido con lo que decías sobre el demiurgo. De hecho, cuando uno investiga, ¿no?, estos textos que hablan del origen de eso, el demiurgo surgió por un pensamiento retorcido. O sea que es el pensamiento humano al final lo que le da vida a ciertas cosas que terminan también destruyéndonos. Exactamente, es un egregor. Es un egregor, exacto. Claro. Y de hecho también lo que decías de la batalla a nivel de la mente. Y yo agregaría también que además de ser una batalla mental, porque el escenario de batalla es la mente humana, también es una guerra espiritual, porque ellos quieren, obviamente, drenar, lo que tú decías ahorita, se alimentan de nosotros, quieren drenar nuestras energías espirituales, y es por eso que aunque tienen la tecnología para destruirnos, no nos destruyen por completo, porque se les acaba el alimento. Ellos quieren controlar, y claro, reduciendo la población les es más fácil. De supuestos 8.000 millones de habitantes, esa es la cifra oficial, reducirlo a la mitad, qué sé yo, pues para ellos es más fácil y no perderían el alimento. Y en cuanto a lo que comentabas de también el tema de la disidencia, ¿no?, ese es el término que hemos utilizado para referirnos a medios alternativos. Lo que ocurre también es que en muchos casos yo he detectado que carecemos de un propósito trascendente para hacer este tipo de acciones. A veces no es suficiente solamente con difundir teorías de conspiración, que está muy bien porque es una investigación que a la gente le gusta mucho, por ahí puedes entrar al mundo de la investigación, está perfecto. Pero si a eso no le imprimimos un propósito trascendente, espiritual, que las personas sepan qué hay que hacer después de la denuncia, entonces ya se convierte, ese canal disidente se convierte al final incluso en una disidencia controlada. ¿Por qué? Porque no sirve de mucho que tú le estés constantemente denunciando a la gente, mira esto, viene el nuevo orden, esto, y viene, y esto nos controlan, perfecto. Pero ¿qué podemos hacer? Es decir, ¿cuál es el propósito de existencia humana para sobreponernos a eso? La esperanza. Ese es el punto que no se ve mucho en muchos canales, medios informativos, donde bueno, hasta hacen bastante dinero, se venden cursos, se venden cosas, que está bien, hombre, cada quien es libre de cómo buscarse su ingreso. Pero lo que yo no veo bien, o por lo menos éticamente, por llamarlo de alguna forma, es que tú termines al final enriqueciéndote del mismo sistema que estás denunciando. Que todos tenemos que trabajar, todos tenemos que tener un ingreso. Pero hacerte millonario a costa de las denuncias que supuestamente son para tumbar el sistema es una contradicción bastante importante. Y yo creo que hay que tener un equilibrio. Porque si no, yo puedo denunciar que vienen las tecnologías del microchip, del tatuaje. Yo puedo denunciar todo eso, pero si yo estoy viviendo y enriqueciéndome del sistema, cuando eso venga igual me lo voy a tener que poner. Porque si no he trabajado en mi interior, si no me he desarrollado como persona, ¿de qué me va a servir haber denunciado todo eso? Si al final me lo voy a tener que poner. Entonces ahí es donde nos falta, creo yo, y ahí también, como decías tú, en tono el mea culpa,
hay que mirar hacia adentro, porque mientras las élites que obviamente hacen su trabajo por fuera buscan controlar y destruirnos, la única forma de protegernos o la mejor forma de protegernos es precisamente sacando toda la basura que hay en nuestra mente, toda la basura que hay en nuestro espíritu, que ellos mismos han colocado en nuestra mente. Entonces, ¿cuál es la mejor protesta en contra del sistema? No es solamente compartir por mis redes sociales cosas de denuncia. La mejor protesta en contra de ellos es sacar de adentro de mí todo lo que ellos me han enseñado para destruirme. Si ellos me enseñaron la lujuria, si me enseñaron la avaricia, si me enseñaron la envidia, si me enseñaron el odio, si me enseñaron la corrupción, yo tengo que trabajar en eso. Porque un ser humano realmente despierto es el que logra romper esas cadenas. No es el que más denuncie lo que pasó en el 2020, el que está más despierto. No, es el que precisamente, aunque no conozca de conspiraciones, pero sí es capaz de sacar de sí todo lo que nos contamina y poder surfear, como decía Javi ahorita, este tiempo convulso, sin desequilibrios emocionales, sin vicios, sin todas esas cosas negativas que nos dividen como seres humanos. Esa es la persona que realmente le está ganando la batalla al sistema. Por ahí se debe empezar. Pero bueno, siempre es bueno hacer esta reflexión para recordarnos que por ahí es el inicio del verdadero camino. Así que muy de acuerdo con lo que decía Javi. Oye, excelente, ¿eh? Excelente. Oye, Javier, amerita un segundo encuentro, Javier, ¿eh? Amerita un segundo encuentro, estimado Javier, invitar nuevamente a Salim, por supuesto. Ustedes me avisan y yo pues me programo. Súper, gracias. Súper. Bueno, ¿yo les parece? Vamos finalizando. En honor a tu tiempo también, Javier, ya es tarde, estás con actividades, estás en plena mitad de semana, así que hay actividades de por medio. Vamos con las ideas finales, ¿qué les parece? Y con el compromiso que ojalá nos volvamos a encontrar junto a Salim Hasir y Javier Fernández. Vamos de inmediato con la idea final y palabra al cierre. Y desde acá agradecerte, como siempre, también al invitado Salim. Vamos a partir por ti, Salim, con tu mensaje que tú quieras brindar y tus redes sociales para que nuestros amigos ahí también puedan suscribirse. Adelante. Bueno, primero gracias a Javi, a ti, Jorge, por invitarme y compartir este bonito espacio con ustedes y con toda la audiencia de acá de tu programa. Para mí es un placer. Y nada, siempre recordar que es importante la investigación, es muy importante conocer de muchas de estas cosas, pero como yo lo he dicho en muchas ocasiones en mi canal, si un conocimiento no te ayuda a transformarte también por dentro, no es suficiente. El camino de la búsqueda y de la transformación tiene que ser por dentro y por fuera. El conocimiento debe hasta cierto punto contribuir en tu transformación. Si no, eres un intelectual que está muy bien, pero no es suficiente. Los datos intelectuales, hay gente que sabe mucho, pero estamos en un mundo donde ya no es tan necesario gente que sepa tanto. Es más necesario gente que sienta más. Eso es lo que se necesita, porque estamos llenos de científicos, de expertos, de doctorados, que perfecto, pero se ha perdido el sentir. Javi lo decía ahorita, nos hemos enfriado. Y eso es lo que hay que combatir. Y bueno, en mis redes, el canal en YouTube que es Flecha Antigua, ahí pues los que quieran seguirme por ahí, les agradecería. Y nada, también tenemos página de Facebook, Flecha Antigua, cuenta de X, y básicamente pues por ahí comparto los videos y el material que compartimos en el canal. Así que nuevamente gracias y por supuesto estaré dispuesto a un segundo encuentro. Muchas gracias, estimado Salim. Con todo la verdad, a mí me dejó flipando, como dicen nuestros amigos acá de Europa. Estimado Javier, y que tú fuiste Javier, hay que decirlo, hay que dar el crédito siempre. Javier, el gestor de este agradable encuentro. Así que vamos de inmediato con tu idea final y palabra al cierre, estimado Javier. Y esperarte 2 semanas más. Adelante. Ahí estaremos, sí, la verdad es que encantado. Muchísimas gracias, Jorge, y muchas gracias, Salim, por pasarte por aquí. La verdad es que es un placer. Siempre que he hablado contigo, siempre ha habido muchísima química, ¿no? Y me alegra mucho que hayas cogido el testigo de lo que he comentado, porque, bueno, así como normalmente suelo cerrar mis intervenciones aquí en Dirección Correcta con gratitud, que no lo voy a dejar de hacer hoy, y lo expreso ahora mismo, pero tengo que reconocer que por experiencia propia, por mi vida diaria a día de hoy, quería hacer este llamamiento que he hecho antes, ¿no? O sea, es decir, nos estamos enfriando. O sea, hay unas frases que os quiero recuperar que están en 2 presentaciones que he hecho. Una es la del tiempo de no tiempo, que he hecho en vuestros 2 canales.
que está sacada del libro La danza final de Kali. Y es: el ser humano moderno es un esclavo integral, trabajando a favor de su propio exterminio, mercancía de un comercio fantasmal, bestia de carga de un amo monstruoso. El proyecto Nuevo Orden Mundial se aprovecha de la inercia cósmica poniéndola al servicio del ego desbocado de unos seres con atributos infrahumanos. La parte más importante de esta frase no es ni el ego desbocado de los seres infrahumanos ni el propio exterminio, es la inercia cósmica. Si hay algo que caracteriza esta época, y yo al menos lo estoy aprendiendo mucho gracias a la escatología indo-aria del hinduismo, es la energía tamas, la energía de la inercia, de la inmediatez, que conduce, por un lado, a una pasividad, por otro lado, a una enorme actividad excesiva y, por otro lado, también a ese enfriamiento. Vamos a recuperar. Vamos a recuperar los abrazos, vamos a recuperar el decir gracias, aunque sea por redes sociales, más allá de estas que nos dicen, vale, más allá de toda esta pantomima, vamos a empezar a agradecer de vez en cuando nos dicen, oye, ¿te apetece quedar? ¿Te apetece ser amigo? ¿Te apetece...? Vamos a manifestar la humanidad. Yo creo que eso es lo que podemos hacer. O sea, no hay mejor arremetida a ese designio elitista que empezar a sacudirnos las cadenas de esa frialdad totalmente demiúrgica, tanto que gusta esa palabra últimamente, para poder mirar. Y quiero responder a una usuaria que preguntaba qué era un egregor. Un egregor es una construcción mental. Es una construcción mental que se colapsa, que colapsa en ti. Es como una función de onda que colapsa dentro de ti y que te hace que al final prácticamente pues tengas una especie como de parásito. Los parásitos, esos que hablamos tanto de los parásitos astrales, lo creas tú mismo. Entonces, bueno, mi apunte para finalizar el programa hoy es que empecemos a sacar todo eso. Y entonces voy a finalizar con un par de frases que para mí son, vamos, diarias. Me las recuerdo a diario. Una es del psicólogo Viktor Frankl, que decía: aquello que da luz debe soportar el estar ardiendo. Y la otra es de Carl Gustav Jung. Uno no se ilumina haciendo figuritas de luz, sino haciendo conscientes la oscuridad. Así que, señores, vamos a empezar a mirar nuestras sombras y a activar esas chispas del verdadero Mesías, que es lo que tenemos en nuestro corazón.